Pensando un país, de las ideas al diálogo, presenta La tajada del pastel. El pastel económico de México no es tan grande como quisiéramos, ni sus rebanadas se reparten de manera equitativa. ¿Cómo lograr que estas tajadas se distribuyan mejor? ¿Y cuál de ellas te toca a ti? Bienvenidos a la segunda temporada de La Tajada del Pastel. Soy el economista Luis de la Calle y me acompañan Marina Gómez Robledo Y yo, Rodrigo Hernández Gallegos. Quédate con nosotros para que sepas cómo se reparte el pastel económico. Escúchanos en tu plataforma favorita y síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Califica y recomienda este podcast para que todos se lleven una buena tajada. Buen provecho. En México, la movilidad social es un reto. Sin embargo, no solo a través del empleo, sino de inversión, se puede atacar la brecha de desigualdad económica dentro de las comunidades y hacer que la sociedad en general sea más equitativa para las futuras generaciones. Bien, ya decidiste que sí te conviene invertir. Y a ti, como a todos, seguramente te gustaría arriesgar poco y ganar mucho. Y eso es exactamente lo que hoy vamos a dialogar para que sepas si esto es posible y cómo hacerlo. También abordaremos qué tanto conviene vivir rentando o si rentar es tirar el dinero a la basura, por lo que es mejor buscar comprar, aunque sea costoso y implique endeudarse o amarrarse a una hipoteca por años. Hola Luis, hola Rodrigo. Hola Marina, Luis, ¿cómo están? ¿Cómo están, Rodrigo, Marina? Gusto saludarlos. Luis, pues dinos, la primera pregunta, ¿nos conviene comprar o se vale rentar aunque sea perder el dinero? Bueno, las dos cosas son correctas, ¿no? Dependiendo de la circunstancia de cada persona. Si tú quieres promover la movilidad social, requieres un amplio espectro de posibilidades de alquilar, de rentar vivienda. En la medida que las sociedades tienen pocas opciones de renta, es muy difícil mudarte de una ciudad a otra, de una colonia a otra, por lo tanto cambiar de profesión, cambiar de aires. Una sociedad que promueve la movilidad es una sociedad que tiene amplias posibilidades de renta y eso implica obviamente una oferta muy importante de vivienda, inversiones muy significativas de inversionistas que ponen a disposición de la sociedad vivienda. Entonces, digamos, el rentar no es una cosa negativa, al contrario, una sociedad que crece, que tiene posibilidades, que promueve la movilidad, tiene muchas opciones de renta. Desde el punto de vista de una persona como inversionista, rentar o comprar es una decisión muy importante. La mayoría de la gente tiene la mayor parte de su activo en bienes raíces. O sea, tu principal activo es la vivienda donde tú resides y esa vivienda donde tú resides te genera ingresos que no son monetarios porque no los cobras cada mes, pero que se contabilizan en las cuentas nacionales del país. Hay un ingreso, se llama ingreso imputado, y ese ingreso imputado son los beneficios que tú recibes por tener tu propia vivienda donde tú resides. Y esa vivienda te genera entonces dos tipos de beneficios. Uno es que es el ingreso corriente, que es el ingreso imputado, y el otro es las ganancias de capital. Las ganancias de capital es la revaluación del predio y de la casa en el tiempo, ¿no? Neto obviamente del gasto que tengas que hacer tú para la depreciación de la casa. Pero ese incremento en el valor de tu propiedad en el tiempo se convierte en un instrumento muy importante de ahorro y por lo tanto eventualmente de potencialmente movilidad social. Pero neta Luis, ¿cómo nos va a alcanzar si los departamentos y las casas están carísimas? El precio de la vivienda es un componente muy importante en términos de bienestar y de la movilidad social y de la posibilidad de que los jóvenes tengan acceso a un mundo mejor, ¿no? Una de las principales quejas de los jóvenes hoy en día es que hay ciertas colonias en México, ciertas ciudades en el país, pero también sobre todo en el extranjero, que se han vuelto excesivamente caras por la excesiva liquidez que ha habido en los mercados internacionales que eleva desmesuradamente el precio de los bienes raíces. Y ese es un problema muy serio porque se convierte en un obstáculo para que los jóvenes puedan tener acceso a lugares donde puedan vivir cerca de sus empleos. Un obstáculo a la movilidad porque solamente tendrán acceso a aquellos que tengan recursos muy importantes y además tiene un efecto negativo porque hace que sea menos aconsejable que uno se hipoteque durante mucho tiempo para pagar un precio probablemente prohibitivo. Entonces, una de las políticas que debe promoverse es precisamente el abaratamiento de la vivienda para que los jóvenes tengan acceso. Y hay dos preguntas, Luis. La primera es ¿cómo logramos que se abaraten los precios? Y la segunda, en este contexto que hablas de precios altísimos, a veces pienso que nos conviene más
invertir ese dinero en un negocio o en algún otro tipo de emprendimiento que pueda dar mayores rendimientos. ¿Qué opinas al respecto? Que el rendimiento, en el fondo, es el cambio en el precio. Entonces tú, cuando los precios son muy altos, la pregunta es qué tanto más pueden subir. Si tú tienes un precio de 100, pero piensas que va a subir a 150, pues eso te da un rendimiento de 50%. Si el precio ya no va a subir o el precio va a bajar, entonces vas a tener un rendimiento negativo. Entonces no es tanto qué tan alto esté el precio, sino cuál es la expectativa de que se revalúe ese activo, ¿no? En los mercados, como hemos platicado en otras ocasiones, la manera de enfrentar ese riesgo de que no estás seguro si va a subir, es tener un portafolio relativamente diversificado de tus activos. Entonces, la vivienda generalmente es el principal activo que tiene uno, pero luego lo tienes que ir complementando con otros que se muevan de una manera contracíclica. Es decir, que cuando unos suben, hay una probabilidad que los otros no suban, o al revés, cuando unos bajan, tendrás algunos que no bajen o suban, de tal manera que puedas compensar el riesgo, entonces tengas un rendimiento con una mayor posibilidad de predecibilidad de cómo se va a comportar. ¿Cuál sería un buen elemento o un buen activo contracíclico tomando en consideración el tema de bienes raíces? ¿Cómo podríamos compensarlo? Bueno, la primero es, puedes tener distintos tipos de bienes raíces, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años en México, el bien raíz que ha crecido más es el que está dedicado a la renta de espacio industrial, por todo el tremendo dinamismo que hay en el sector de nearshoring, que se llama hoy en día, que es la atracción de inversión para los mercados mundiales con respecto a lo que antes se llevaba a China. En cambio, los centros comerciales han tenido, digamos, una depreciación. Entonces, si tú estuvieras invertido tierra para uso industrial, hubieras tenido ganancias. Si estuvieras invertido en tierra para uso comercial, hubieras tenido una pérdida. Si tuvieras oficinas en Paseo de la Reforma, pues hubieras tenido quizá una pérdida muy importante porque hay un exceso de oferta en ese sentido. Regionalmente también, hay regiones del país que tienen tasas distintas de crecimiento. Pero digamos, eso es para los inversionistas que tienen posibilidades de inversión amplias. Para una familia relativamente pequeña, con recursos mucho más modestos, requiere tener inversiones en primer lugar en su vivienda, en segundo lugar en su negocio, porque es muy importante. Además, las familias mexicanas invierten generalmente en negocios al mismo tiempo que en vivienda, y en tercer lugar en activos financieros, ¿no? Pesos o en dólares. Algunas personas invierten en México en alhajas, en joyas o en automóviles, y sobre todo invertir en tu propia educación, porque uno es también el principal activo que tiene las familias son las personas. Entonces, el mejor rendimiento que le puede dar un mexicano a sus propias familias es tener miembros de la familia cada vez más educados, que puedan incrementar los ingresos futuros de la familia a través de trabajos más productivos. Eso te iba a preguntar, Luis. Si ya tenemos un ahorradito, yo como una godín y muchos que seguro se asemejan a mí, ¿deberíamos invertir en pesos o en dólares? Bueno, en ambos. También depende cuál sea tu patrón de gastos, ¿no? Si tú estás totalmente especificada en términos de gastos, o sea, todos tus gastos están en pesos, pues no tienes un riesgo en términos de tipo de cambio, no muy severo. Si tuvieras tú que decir, oye, tengo una hermana, o yo mismo voy a estudiar un diplomado en Estados Unidos y por lo tanto tengo que tener ahorros en dólares porque voy a hacer esos gastos en dólares, pues no tienes que tener activos en dólares. Pero generalmente lo que es aconsejable es tener el mayor porcentaje de tus ingresos probablemente en moneda nacional, pero un porcentaje sí en dólares. Ahora, al irte a dólares, vas a tener inmediatamente una reducción muy importante de la tasa de interés. Entonces, si para ti es importante la tasa de interés, en el sentido que los rendimientos mensuales que te da un instrumento, en pesos vas a tener una tasa superior a la que tendrías en dólares. Entonces, en la medida en la que no haya una expectativa de una devaluación del peso importante, la rentabilidad que vas a obtener en pesos es mayor, pero la seguridad que vas a tener por invertir en dólares va a ser superior, pero vas a sacrificar un poco de rendimiento. La tasa en Estados Unidos hoy en día está en 4% y en México puedes encontrar tasas superiores al 10-11%. ¿Y cómo ves el peso ahorita? ¿Nos conviene tener un porcentaje mayor en dólares? Bueno, el peso ha estado relativamente fuerte. En los últimos 2 años, las monedas más fuertes del mundo, comparado con el dólar ha sido la moneda más fuerte, han sido el franco suizo y el peso mexicano. Y eso se debe a que México tiene una reputación más o menos decente de finanzas públicas en términos relativos. Traducción, los otros están mucho peor.
Segundo lugar, el Banco de México ha incrementado la tasa de interés en México de manera preventiva antes que la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay un diferencial de 6 puntos porcentuales, 6% entre México y Estados Unidos en tasas de interés. Y ese diferencial es atractivo. Y en tercer lugar está todo el movimiento de flujos de inversión importante porque México está en el vecindario adecuado. Entonces eso ha hecho que el peso mexicano esté relativamente fuerte y por lo tanto sea relativamente atractivo invertir en pesos mientras estas tres condiciones se mantengan. O sea, el hecho de que no haya inestabilidad en las finanzas públicas, el hecho de que tengamos un diferencial de tasas de interés atractivo y el hecho de que México sea atractivo para la inversión por razones estructurales. Otro punto que mencionabas en tu respuesta anterior, Luis, tenía que ver con invertir en el mercado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Cuáles son los mejores instrumentos para hacerlo? Bueno, una vez que tú has invertido, digamos, en tus bienes raíces, una vez que has invertido en tu pequeño negocio, un consultorio, una pequeña tienda, máquinas de coser, lo que cada quien haga, en tu propia educación, el siguiente paso es, oye, debo invertir en instrumentos un poco más sofisticados con una mayor liquidez. ¿Qué quiere decir mayor liquidez? Que puedes tú hacer una transacción con mucho menor costo. Los mercados bursátiles, como se llaman, bursátil quiere decir que tiene liquidez, o sea, que es fácil hacer el intercambio, que tú puedes con una llamada telefónica comprar o vender en 5 minutos. Oye, quiero comprar tal cosa o vender tal cosa y inmediatamente tu corredor, ¿no?, hace la transacción en tu representación. Entonces, cuando entras tú a ese mercado, el panorama del número de instrumentos a los que tienes disposición se amplía radicalmente, porque puedes invertir en todos los instrumentos que existen en México, que son básicamente acciones, eso es el valor de las acciones de las empresas que cotizan en los mercados bursátiles, bonos, todo tipo de bonos de empresas privadas, de empresas públicas, de CFE, de Pemex, bonos del gobierno mexicano y una variedad de bonos en términos de vencimientos, tipo de interés que pagan, etc. Y finalmente, una vez que pasas esa umbral, también vas a tener acceso a través de estos mismos instrumentos a los mismo tipo de inversión, pero de otros países. De Estados Unidos, en dólares, de Europa, de Japón, de Brasil, etcétera. Y eso te permite entonces ir creando una diversificación. El problema que tiene el pequeño inversionista es que para poder, digamos, participar en estos mercados y hacerlo con un portafolio diversificado necesitas montos un poco más grandes, porque no tiene sentido diversificar. Si vas a invertir 10,000 pesos, es muy difícil diversificarlos. Entonces, la primera vez que entras al mercado tienes que buscar un proveedor de una institución financiera seria, tiene que ser seria, eso es muy importante para asegurar que no haya fraudes ni vayan a utilizar mal tu dinero y que tu dinero esté allí. Y escoger quizá la inversión en índices. O sea, en lugar de decir voy a comprar una acción de una empresa, porque eso no te diversifica, compras un índice de acciones y ese índice va a tener un nivel de riesgo y de diversificación de riesgo y de rendimiento esperado que tu corredor te debe comunicar. Oye, Luis, ¿y las criptomonedas? Sí, justo. O sea, las criptomonedas parecen ser lo cool en mi generación, que a veces invertimos en cosas que no entendemos. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, las criptomonedas es un tipo de inversión, digamos, de un altísimo riesgo. De un altísimo riesgo porque son inversiones altamente especulativas en las que se puede ganar mucho dinero, pero también puedes perder mucho dinero. Y el problema con las inversiones altamente especulativas, para los que no son expertos y los que no están metidos todo el día en estas cosas, es que generalmente hay un comportamiento de rebaño. O sea, uno entra cuando todo el mundo está entrando. Y el problema es que luego uno sale cuando todo el mundo está saliendo. Pero eso hace que te cueste muy caro entrar y pierdas mucho dinero al salir. Entonces, creo que debe ser las personas que inviertan en criptomonedas o deben tener un apetito por el riesgo muy alto, es decir, que tienen suficiente dinero para decir, bueno, no me importa perder 20,000 pesos, ¿no? O tienen un conocimiento muy profundo del mercado para no irse con el comportamiento de rebaño y saber cuándo entrar y cuándo salir. La inversión en criptomonedas hoy en día es 100% especulativa. Por ejemplo, si tú inviertes, tú dices, oye, yo quiero invertir en una empresa mexicana
sólida. Una panificadora, un productor de refrescos o de autopartes, en fin, ustedes conocen todas las marcas, ¿no? Esas empresas no son 100% especulativas porque son empresas que van a tener ventas, tienen costos que los hacen generar utilidades, pagan dividendos, y entonces aunque tú no tengas ganancias de capital, es decir, que suba el precio de la acción, son empresas que te van a ir pagando dividendos y en el largo plazo esos precios van a reflejar el valor de la empresa. Entonces tiene un componente especulativo porque puede variar el precio de un día a otro, pero tiene un componente real de generación de valor con respecto a lo que venden y producen y las marcas que generan. En cambio, hoy en día las criptomonedas son 100% especulativas y entonces ahí la ganancia es potencialmente muy grande, pero la pérdida también. Cuando la tasa de interés sube, las ganancias especulativas son mucho más difíciles y por eso lo que se ha visto a raíz de que la tasa de interés empezó a crecer hace un año es el colapso del valor de las criptomonedas. Y regresando a temas un poco más aterrizados, los elementos en los que invertimos tradicionalmente los mexicanos o que están más al alcance como CETES, joyas, ¿cuáles serían los mejores caminos? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, el CETE es un buen instrumento, es muy buen instrumento porque es de altísima liquidez, de gran disponibilidad, de bajo costo en su inversión. Tienes el instrumento que creó el gobierno que se llama CETE Directo, por ejemplo, que te permite hacer transacciones en CETES. El CETE te da una buena tasa de interés. Es una tasa de interés competitiva que se fija a diario en los mercados y el gobierno hace emisiones semanalmente de CETES. El CETE es un instrumento, es un certificado de la tesorería de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tienen generalmente duración de 28 días. O sea, son instrumentos de corto plazo que reflejan las condiciones actuales y te dan una buena protección generalmente en contra de la inflación y absoluta liquidez. Se puede de un día a otro, en minutos puedes tú convertir eso en un instrumento líquido. Los instrumentos, digamos, los bonos del gobierno que son de largo plazo, el gobierno emite bonos de 28 días y luego de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 5, de 10, de 30, de 100 años. Entre más largo sea el vencimiento del bono, mucho más sensible es al cambio en la tasa de interés en su valor. El CETE no varía, cuando cambia la tasa de interés, el valor del CETE no cambia porque vence inmediatamente, vence en 28 días máximo. En cambio, un bono de 30 años, si la tasa de interés sube mucho, inmediatamente se te colapsa y pierdes una cantidad de dinero importante, a menos que te esperes 30 años al vencimiento. Entonces, digamos, ese es el instrumento más sencillo, más atractivo, donde mucha gente se invertirá. Lo mismo puedes hacer tú con bonos privados o bonos emitidos por CFE o Pemex, que pagan un poquito arriba de CETES y son súper atractivos y lo hacen en pesos y en dólares. Y empresas grandes mexicanas, esos son bastante seguros todos ellos para invertir. Ahora, para las familias que tradicionalmente invierten en otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo el oro es un buen instrumento, pero el oro también tiene fluctuaciones muy importantes en su valor, sobre las que tú no tienes ningún control y es básicamente imposible predecirlas. El mejor estimado del precio futuro del oro es el precio de hoy del oro. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuánto va a valer el oro en 3 años? Yo te contestaría diciendo, el oro hoy vale $1,500 el centenario. ¿Por qué? ¿Por qué te contestaría de esa manera? Porque toda la información que tiene el mercado sobre el futuro del mercado del oro está incorporada en los $1,500 que cuesta hoy un centenario de oro, ¿no? Entonces, es un instrumento, digamos, que puede ser bueno, pero que puede tener fluctuaciones muy importantes y puedes perder mucho dinero en el tiempo y ganar también, ¿no? Es más o menos líquido, o sea, no es tan fácil cambiar el oro por pesos. Hay lugares donde se hacen, pero cuesta guardarlo y no es seguro guardarlo porque te lo pueden robar, digamos, ¿no? Las alhajas tienen el mismo problema, que es un problema de evaluación. O sea, tú tienes una joya, ¿no? Y esa joya pues tiene una evaluación, el valuador es uno y no hay un mercado donde digas, oye, ¿cuánto vale un rubí, una esmeralda o un diamante? Exactamente. Entonces puedes ir tú a los mercados en Avenida Madero o en los Montepíos para que te evalúen tu alhaja, pero bueno, no es tan sencillo como en los mercados organizados de capital, donde hay un precio que es público y todo el mundo sabe a cuánto se transacciona. Aquí puedes tener pérdidas importantes, pero sí efectivamente son instrumentos que te permiten con cierta facilidad guardar el valor. O también puedes perderlos. Y eso, pues, perderlos en sentido que no los encuentras, ¿no? Entonces, también sí sirven,
pero no te permiten tener la suficiente movilidad en el sentido de poder disponerlos de ellos para promover la movilidad social. Si tú quieres realmente promover la movilidad social, necesitas tener instrumentos más bursátiles. La clave para la movilidad social y para la movilidad financiera y para la movilidad profesional es la bursatilidad. ¿Qué es la bursatilidad? La bursatilidad es la capacidad de tener intercambio. De cuando yo quiera vender, encuentre un comprador. Cuando yo quiera comprar, voy a encontrar un vendedor. Cuando tienes cosas que son un poquito más extrañas, una obra de arte, una cosa, digamos, una estatua de una virgen de hace 200 años o 100 años que la tengo en mi casa, pues eso sí tiene mucho valor, sin duda, pero no es un valor bursátil porque es muy difícil de encontrar del otro lado un vendedor o participar en una subasta que hace que el costo de transacción sea alto y el valor intrínseco sea distinto quizá del valor de mercado que puedas tú conseguir. Luis, entonces todos estos instrumentos están abiertos para cualquier persona común y corriente, CETES, joyas, fondos de inversión, ¿todos están abiertos para nosotros? Sí, y también luego es difícil poder determinar cuánto le inviertes, ¿no? Qué tan fácil es, si tienes que a lo mejor gastar en gasto de trabajo, en capital de trabajo, o si necesitas invertir en otras cosas. Luego el espacio para hacer esto es un poco limitado. Cuando uno empieza a convertirse en un inversionista, generalmente tiene la impresión de que es una actividad imposible, ¿no? Porque tú dices, yo gano 15,000, 20,000 pesos al mes y de eso la mayor parte se me va en gasto corriente. ¿Cómo puedo hacer realmente para tener suficientes recursos para realmente invertir? Y lo que tienes que tomar en cuenta es que si tú dedicas un porcentaje, aunque sea pequeño, de ese ingreso mensual para inversiones futuras, a lo mejor al principio se ve como una cosa muy chiquita, pero empieza a crecer. Y si además haces inversiones inteligentes que te den un rendimiento positivo, entonces crece por dos motivos. Uno, porque tú estás invirtiendo cada vez. Y dos, porque esa inversión que hiciste se empieza a revaluar. Entonces la revaluación te permite que tú tomes una decisión de si reinviertes o te lo gastas. En la medida que tomes tú, siendo sobre todo joven, una decisión de reinvertir, en el acumulado del tiempo vas a empezar a tener activos. Y cuando tengas ya una masa crítica de activos, entonces tienes que empezar a pensar cómo hago yo para diversificar estos activos de tal suerte que pueda tener un rendimiento que no sea demasiado arriesgado, pero que tampoco sea demasiado seguro para que me deprima de un posible rendimiento. Entonces ahí es donde tú empiezas a jugar con la contraprestación entre rendimiento y riesgo y encontrar un portafolio que te permita que tu inversión sea promovente de la movilidad social. Uno de los principales problemas que tenemos en México es que hay mucho valor que tienen las personas, sobre todo invertidas en sus changarros o en sus casas, que por razones jurídicas no son suficientemente bursátiles porque no las pueden heredar, no las pueden apalancar, no las pueden poner en disposición, no las pueden arrendar, porque no se tienen claros títulos de propiedad sobre los activos a los que les han invertido tanto. Entonces la ausencia de bienes públicos hace que uno de los principales obstáculos a la movilidad en México sea que las personas no pueden potenciar el valor de sus activos porque no tienen claros títulos de propiedad sobre sus activos en los que han invertido tanto tiempo. Y entonces, digamos, es dramáticamente importante para muchos mexicanos que los activos que escogen no sean suficientemente mercadeables para que puedan realmente apalancarse en ellos y promover a través de ese apalancamiento la movilidad social. Pues muchas gracias, Luis. Queda claro que hay instrumentos para todos, entonces a perderle el miedo al dinero. Gracias, Luis. Con mucho gusto. Gracias por escuchar la segunda temporada de La Tajada del Pastel. Búscanos en tu plataforma de audio favorita o visítanos en pensandounpaís.com. Un espacio para analizar y reflexionar sobre lo bueno y lo malo que ocurre en la República Mexicana. Pero sobre todo, desde una perspectiva intergeneracional. Sigue, califica y comparte La Tajada del Pastel. Buen provecho. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.